La clase de hoy trata sobre la visita de los magos en el Evangelio de Mateo. Este relato es exclusivo de Mateo. Los otros evangelios no lo tienen. De hecho, solo Mateo y Lucas tratan el nacimiento de Jesús. Para los que pertenecemos a la escuela literalista, ambos relatos se complementan. Mateo tiene el relato de la visita de los magos, que es el que analizaremos ahora, y Lucas, por otra parte, relata cómo los ángeles dan el anuncio del nacimiento de Jesús a los pastores. El oficio de pastor de ovejas era desempeñado por la gente más pobre, ignorante y marginada. En Lucas, los pobres son los primeros en oír la buena noticia, pero esto lo veremos más adelante. Regresemos al tema, ¿no? La visita de los magos en el Evangelio de Mateo. La escuela crítica interpreta la visita de los magos de la siguiente manera. Es un midrash. ¿Qué es un midrash? Pues es una forma de enseñanza judía generalmente aplicada a cuestiones religiosas. Por medio de una comparación, el personaje que estamos estudiando o estamos tratando es comparado con otros personajes y nos van dando características del nuevo personaje a través de las características del otro personaje. Es decir, las características que tiene uno se le atribuyen al segundo. En el relato de los magos se compara a Jesús con Moisés. Moisés es rescatado de morir cuando era un bebé recién nacido, y Jesús también es rescatado de morir cuando era un bebé recién nacido. A Moisés lo trata de asesinar un rey, lo trata de asesinar Faraón. A Jesús también lo trata de matar un rey. El rey Herodes busca la muerte de Jesús. Los dos sobreviven a matanzas de niños inocentes. Moisés libera al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. En este caso, Moisés cumple con una misión que le es dada directamente por Dios. Jesús libera al nuevo Israel de la esclavitud del pecado. También es una misión dada por Dios. En este Midrash, Jesús es similar a Moisés. Moisés es la figura religiosa más grande para los judíos hasta la llegada del propio Jesús. Es importante. Ya en el desarrollo del Evangelio de Mateo vemos que Jesús no solamente es como Moisés, sino que es superior a Moisés. Es decir, en un principio comparan a Moisés con Jesús para que veamos lo importante que es Jesús, y luego ya a lo largo del Evangelio nos dicen que Jesús es mayor que Moisés. Entonces es importante el recurso del Midrash para presentarnos a Jesús. También los literalistas vemos semejanzas con Moisés y las aceptamos. Aceptamos que Moisés es un libertador y Jesús también, pero defendemos la literalidad de la Biblia. Si la Biblia dice que fue visitado por unos magos, pues es que sí llegaron unos magos. Los de la escuela crítica ven más cosas en el relato de los magos. Los magos representan a todos los no judíos o paganos. Es decir, los magos representan al resto de la humanidad. Esto hace del Evangelio algo universal. Jesús es recibido por todos los hombres. En contraste, Herodes y los sacerdotes judíos no van a visitar al niño a pesar de que están a menos de 8 kilómetros de distancia. Desde el principio de su Evangelio, Mateo habla de un rechazo, el rechazo que sufre Jesús por parte de los judíos y la aceptación por parte de los gentiles. En este punto, los de la escuela crítica ponen en duda otros elementos del relato, entre ellos la matanza de los inocentes. Ponen en duda la historicidad de la matanza, ponen en duda la historicidad de esta parte del texto. Ningún historiador de la época lo registra, ningún historiador pagano, judío, no cristiano lo registra. Ni siquiera Flavio Josefo, que odiaba a Herodes, lo odiaba fuertemente, lo registra.
El argumento de los de la escuela crítica es que si la matanza fuera cierto, Flavio Josefo lo registraría sí o sí, porque los historiadores sí registran otras crueldades de Herodes, como por ejemplo mandar matar a uno de sus hijos y a una de sus esposas por intrigas políticas. La crueldad de Herodes era tan conocida, de hecho, el emperador César Augusto decía en son de broma que era más seguro ser un cerdo en la casa de Herodes que uno de sus hijos, ya que Herodes profesaba la fe judía y no comía cerdo, pero sí mataba a sus hijos. La broma consistía en que en griego la palabra hijo y la palabra cerdo se parecen, era un juego de palabras. Obviamente los literalistas pensamos que el pasaje de la matanza es verdadero, aceptamos los argumentos de la escuela crítica el que fue menor de lo que el imaginario colectivo ha construido, ya que en una aldea de menos de 200 habitantes, hay quienes decían 50 o 70 habitantes, los niños menores de 2 años no pasaban de 10 o 12. Tal vez lo pequeño del incidente hizo que pasara desapercibido a los historiadores no cristianos. No estamos justificando a Herodes, obviamente matar a un niño o matar a 1000 es un acto de crueldad, pero estas historias o relatos de los ríos y ríos de sangre, de la matanza de los inocentes, no tienen sustento histórico. La matanza fue mucho menor. En lo que sí están de acuerdo los literalistas y la escuela crítica es en el simbolismo de los regalos que recibió Jesús de los magos: oro, incienso y mirra. El oro nos habla de Jesús como rey. El incienso nos muestra a Jesús como sacerdote y como Dios. Y la mirra nos muestra a Jesús hombre, a Jesús en su humanidad. Y también es un anuncio de su pasión. Un Cristo paciente o padeciente. Ahora, sobre si eran reyes y si eran tres, el Evangelio no dice que eran reyes y tampoco da un número sobre cuántos reyes, cuántos magos había. Entonces, lo que sabemos es que eran unos magos de Oriente. Históricamente se ha asumido que eran tres, o bueno, desde muy temprana época la gente consideraba que eran tres porque el número de los regalos eran tres. Entonces, se relacionó un mago por cada regalo. Pero el Evangelio no dice cuántos eran. Y en cuanto a si eran reyes o no, el Evangelio no dice nada. Esta es una tradición que surgió muchos siglos después. Esto de considerar a los reyes y darles un cierto número de magos es